muchas cartas y muchas cosas diciendo, venga, yo no estoy de acuerdo con eso. Los colonos, es decir, los de las 13 colonias, dicen, si yo aporto mi riqueza a la madre patria, tengo el derecho de gozar de una participación política en el Parlamento, es decir, de hacer las leyes. La respuesta que reciben de parte de Inglaterra, en lugar de ser algo bueno, es completamente peor. Es más autoritarismo y una indiferencia total por parte de Inglaterra hacia las 13 colonias. ¿Sí? Y a ellos, a Inglaterra, le parece, mejor dicho, la peor locura del mundo. Y en ese sentido es que se da en 1774, anoten la fecha, la revolución de las 13 colonias. En lo que conocemos como Estados Unidos se organiza el primer Congreso de Colonos contra la dominación inglesa. Y un año más tarde, en 1775, se celebra el segundo Congreso que cierra con la proclamación de un gobierno temporal, ya en Estados Unidos, y de un ejército independiente en cabeza de George Washington. Es importante, ¿por qué? Porque sin estos hechos que marcaron la historia tanto en Europa como en América, es probable que no se hubiera dado ni siquiera algo cercano a una independencia en América Latina o en Colombia particularmente. Todos esos son cosas que llevaron a eso. La revolución de las 13 colonias duró 6 años, donde pelearon, mejor dicho, con toda. Los independentistas, los de la colonia, tenían un ejército supremamente improvisado que sufre duros golpes en ese momento, tienen muchas bajas, muchos muertos, no tienen mucho entrenamiento ni estrategia militar. En cambio, Inglaterra, más o menos como pasó en los virreinatos de España, Inglaterra sí tiene todo, primero el arsenal, las armas, la estrategia, la preparación y la experiencia, ¿sí? Y tras del hecho era un ejército poderoso. La gente le temía a ese ejército. Francia se mete en esa revolución de las 13 colonias y ayuda a George Washington, en este caso, a solventar de alguna manera esa revolución, ¿sí? Esa revolución que de alguna manera es una revolución burguesa. Pero Francia no estaba pensando en ayudar porque somos nobles y demás, no. Ellos quieren ayudar a los colonos, los que serían los estadounidenses, porque están en guerra con Inglaterra. Entonces realmente es una jugada sucia, porque para yo derrotar a mi enemigo, me hago amigo de su enemigo y lo financio. Entonces, realmente es una jugada sucia de parte de Francia, pero a las 13 colonias le conviene perfectamente. ¿Listo? No solo apoyo en dinero, sino también en ejército. Luego de muchas derrotas y pocas victorias para los colonos, en Saratoga, en 1777, al norte de Nueva York, el ejército inglés es vencido por las 13 colonias. Eso sube la moral de los colonos y hace que la guerra cambie de lugar y ellos empiecen a llegar a una independencia. En Yorktown es donde se da realmente, por parte del ejército de la Unión, es decir, de las 13 colonias, la gran derrota militar en Inglaterra. Y los que se llamaban los casacas rojas, porque así se llamaba el ejército inglés, aceptan su derrota y empieza la independencia de Estados Unidos. Eso es crucial, ¿por qué? El 4 de julio, por eso celebran la independencia el 4 de julio, representantes de las 13 colonias aprueban la Declaración de Independencia, es firmada por Thomas Jefferson y por los colaboradores de los 56 congresistas y se consagra como los Estados Unidos de América como una nación libre y soberana. ¿Por qué es importante? Porque se empieza a manejar una frase, gracias a esto, una frase que dice, las colonias unidas son y por derecho deben ser estados libres y soberanos. Esa palabra de que sea un estado libre y soberano jamás se había escuchado en América, nunca. Y eso lleva a los pilares fundamentales
de las independencias en Latinoamérica. Y ellos son a su vez inspirados en los pilares de la Ilustración, de todos los pensadores que ya les había dicho. Y por eso se atreven a escribir que todos los hombres nacen iguales y poseen ciertos derechos inalienables, entre ellos la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Ojo, que hasta ese momento este concepto no existía. Eso es para nosotros ahorita claro. Claro, todos tenemos derechos, todos nacemos iguales. Todos tenemos derechos que nadie nos quita, entre ellos la vida. Entre ellos tenemos el derecho a la libertad. Todos. Pero en ese momento no todo el mundo tenía derecho a la libertad. Habían esclavos, habían oprimidos, de todo. Y tras del hecho, algo que se le suma a todo eso, y es que tenemos el derecho de la búsqueda de nuestra felicidad. Jamás eso se hubiera pasado por la mente de ningún latinoamericano, ni de ninguna persona casi que en el mundo. Entonces se suma la Ilustración, esos grandes pensadores, junto con la revolución de las 13 colonias y hacen un boom. ¿Sí? Esto cambia la historia. Pareciera que no, pero cambia la historia. Cuando alcanzan la independencia, se inicia el camino hacia el desarrollo que lleva a Estados Unidos a convertirse en una de las potencias más importantes. El logro de ser la potencia más importante es posible a ese espíritu que tiene la misma declaración de independencia, a ese espíritu que tiene esa frase de los ilustrados. Y gracias a los principios y a los preceptos de, curiosamente, creyentes cristianos, no católicos como los conocieron acá en América Latina, sino gracias al protestantismo, porque se rescatan las bases fundamentales de la religión cristiana en la cual se dice que todos somos iguales, todos, absolutamente todos, ¿sí? En América Latina, ¿qué pasó? Que eran, no, los que somos importantes son los obispos, los cardenales, los curas, los sacerdotes, no sé qué, tan, y por allá abajo uno. Allá no. Allá el tema es, venga, las escrituras dicen, y esto para que lo tengan presente, porque eso está en la Sagrada Biblia, en las escrituras dicen que ya no hay, espera a ver si me acuerdo exactamente cómo dice, bueno, más o menos dice que ya no existe ni mujer ni hombre, ni esclavo, ni libre, que todos somos iguales. Eso está en la Biblia. Eso, esas bases del protestantismo y de una lectura sagrada como es la Biblia, impulsan a esa frase de que todos los hombres tenemos derechos que no nos pueden quitar, como el derecho a la vida, a la libertad y a buscar nuestra felicidad. O sea, es un boom. Y eso es inspirado por dos cosas. Primero, el protestantismo, el cristianismo protestante y la ilustración. Se une todo eso y se logra la libertad y la independencia de los Estados Unidos. Y eso a su vez mueve, que más adelante lo vamos a ver, que se genere algo que se llama la Declaración de los Derechos del Hombre en Francia, en la Revolución Francesa. Y en Estados Unidos pasa algo muy curioso, ya casi acabamos, pasa algo muy curioso, y es que el trabajo en América Latina, en los pueblos indígenas, es un yugo, es un peso que tienen que llevar porque la gente es explotada. En Estados Unidos, el trabajo se vuelve la forma o el camino para lograr el enriquecimiento. Entonces, no es algo malo que nos toca, sino es algo bueno que quiero hacer porque así saco adelante mi economía, porque así puedo enriquecerme. Y en medio de toda esa libertad, ya no quedan manos de solo algunos pocos, sino que todos pueden alcanzar eso. Ese es el famoso sueño americano del que muchos hablan. Que hoy en día lo puedo criticar un poquito, pero que en un principio era así. Es yo tengo el derecho, yo tengo la libertad, yo voy a luchar por mis sueños, yo lo voy a hacer, yo lo voy a lograr, y lo único que tengo que hacer es trabajar. ¿Sí? Que básicamente es lo que nosotros queremos, ¿o no? Yo creo que ustedes quieren lo mismo que les estoy diciendo. Trabajar para lograr mis sueños.
¿Cuáles sueños? Los que yo quiera, papito. Pero los logro y los logro trabajando. ¿Sí o no? Bien, les voy a mostrar cómo era la pirámide en Europa, que después se terminó trasladando para América Latina con España, pero sobre todo en Europa se daba eso. ¿Se da cuenta? Arriba está el rey, la alta nobleza, que ya les había dicho que es la nobleza, los príncipes, los duques, los condes, los marqueses, etcétera. Vamos a arrancar solo por el lado derecho para que me entiendan. Debajo está la media nobleza, caballeros, no sé, eh, los nobles de toga, digamos, los de título. La baja nobleza, que son los que llaman hidalgos, que tienen cierto estatus, pero no están tan arriba. Debajo de ellos están los ricos, los comerciantes, los banqueros, los pequeños propietarios, los burgueses. Y bien abajo están los pobres, los campesinos, los jornaleros, los trabajadores. Al lado izquierdo, debajo del rey, en un sistema clérigo, está el alto clero, es decir, los cardenales, los obispos. Encima de un obispo, ¿quién está? Solamente el rey. ¿Sí se dan cuenta? Como el Estado y la organización religiosa se vuelven uno solo y es donde empiezan a explotar mal las cosas. En el clero medio están los abadíes, los abadesas, los curas, los que dirigen las parroquias, etcétera. Debajo de ellos está el bajo clero. ¿Quiénes son? Los curas que no dirigen una parroquia, pero que están ordenados como sacerdotes, los frailes y los monjes. ¿Sí? Aquí a nosotros, digamos que lo asociamos mucho con las monjas, que es básicamente lo mismo, solo que los monjes eran hombres. Y debajo de ellos estaban los niveles modestos, artesanos, profesionales, liberales, labradores, etcétera. ¿Listo? Esa era la forma de organización de ese momento. La sociedad francesa, que ya vamos a hablar de la Revolución Francesa, antes de la Revolución, estaba organizada así. Arriba el rey, debajo los nobles, debajo el clero y debajo el tercer estado. Este término es importante que lo anoten. El tercer estado. El tercer estado está fundado por burgueses, que ya sabemos que es un burgués, campesinos, artesanos, y corresponden a más del 80% de la población. Es decir, el rey, los nobles y los cleros son solo el 10%. Los demás son el 80%, son la fuerza de trabajo, son los que pagan impuestos, son los que tienen que estar sometidos al absolutismo real. Y tiene que estar todo eso sumado a los abusos y a las injusticias de los entes privilegiados. Ahí es donde llega algo que se llama la Revolución Francesa. ¿Qué es la Revolución Francesa? Esto sí anótenlo. Movimiento social, político e ideológico que tuvo lugar entre el 5 de mayo de 1789 y el 9 de noviembre de 1799. Básicamente es ese movimiento revolucionario que se vive en Francia. ¿Listo? Arrancó el 5 de mayo del 89 y terminó el 9 de noviembre del 99. ¿Qué causó la Revolución Francesa? Cuatro causas principales: ideológicas, económicas, sociales y políticas. Las ideológicas, ¿cuáles fueron? La filosofía de la Ilustración, que ya vimos cuál fue. Alejandro Pere, profe, Pere. Si yo sé que voy a toda carrera. Va a respirar y usted puede anotar. La anterior. Va para esa. Revolución Francesa. Del 5 de mayo de 1789 al 9 de noviembre de 1799. Tengo que parar, sí, yo sé. Voy a toda carrera, pero es que nos queda poquito tiempo. Pero lo hemos logrado. Vamos bien, vamos bien. Eso me gusta. ¿Listo? Voy a avanzar. Las causas de la Revolución Francesa. En lo ideológico, la filosofía que nos trajo la Ilustración. ¿Quiénes? Montesquieu, Voltaire, Rousseau, René Descartes, Isaac Newton. Sí, todos los que les nombré. Ahí solo hay algunos. Las económicas, ¿cuáles fueron las económicas? El déficit fiscal, es decir, que no hay plata para los impuestos. Ese es el déficit fiscal. Que no tenemos cómo pagar las deudas. Eso es el déficit fiscal. Las sociales, la nobleza decae. ¿Sí? Empiezan a quedarse rezagados.
el mismo rey los empieza a rezagar y la burguesía empieza a querer subir. Si yo no me voy a dejar, yo soy el que tiene la plata y usted, que simplemente es el duque o la duquesa, ¿va a querer estar por encima mío? No, papito. Trabaje como lo hago yo y ahí sí. Eso es lo que subleva a la gente. Y las políticas, pues el absolutismo monárquico de Luis XIV, de Luis XV y de Luis XVI, porque la hicieron los tres Luis. Los tres con un absolutismo monárquico que sumieron a Francia en una cosa terrible. El 5 de mayo ¿de qué año fue que les dije? Me voy a volver. De 1789, 5 de mayo de 1789, se crea algo que se llama los Estados Generales. El rey estaba en un problema al berraco y ya no sabía ni qué hacer. Entonces cita a los nobles, a los clérigos y al tercer estado, a los burgueses, a los trabajadores, y los deja participar en eso. A él le pareció que era una estupenda idea porque así le calmaba los ánimos, pero lo que él no sabía es que esta gente se le iba a sublevar, porque los miembros del tercer estado, el 17 de junio de ese año, constituyen una asamblea nacional que al poco tiempo, más allácito, menos de un mes después, el 9 de julio, se convierte en constituyente, es decir, que tiene la capacidad de elaborar una constitución para el país. Eso es una cosa absurda porque estaban en medio de una monarquía. Es una vaina revolucionaria. Eso sí es una revolución de verdad. Completamente. El 14 de julio, unos días después, en París, el pueblo ataca la prisión de la Bastilla y libera a unos presos que el rey había mandado encerrar. Esos presos que había mandado encerrar habían participado en manifestaciones públicas en contra de esa monarquía y a favor de esa constituyente que ya habían hecho. Entonces, de esa manera se incendia la Bastilla, se liberan a los presos y empieza una revolución ya armada. Para agosto, la Asamblea Nacional Constituyente le quita los privilegios de los demás estados. Es decir, el tercer estado se toma el poder y saca del partido al clero y a la nobleza y acaba con el monarca. Confisca las propiedades de la iglesia y somete al clero, a los sacerdotes, a los obispos, a todo eso, a obedecer las disposiciones que ellos habían creado. Es decir, ya no me dejo, usted me obedece a mí, no yo a usted, porque yo soy el ciudadano. Y ahí, inspirado en lo que ya había pasado en Estados Unidos, lo que ya había pasado en la Ilustración y en todos estos movimientos ideológicos, a través de la popularización del conocimiento, se crea la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y el primer artículo, y esto sí, no sé, grábenselo, guárdenselo, que me parece una cosa espectacular, impresionante. El primer artículo dice, los hombres nacen y viven iguales y libres bajo las leyes. Eso es una cosa loquísima. ¿Por qué loquísima? Porque hasta el momento habían estado gobernados por ese sistema de gobierno, porque hasta el momento no sabían qué era realmente vivir una libertad y estaban encontrando el concepto de la libertad y lo estaban eh, globalizando, ¿sí? O sea, fue algo que se hizo viral, para hablarlo en términos actuales, ¿sí? Fue un Twitter explosivo, ¿sí? Se volvió tendencia en redes sociales en menos de nada. ¿Cuál frase? Esta gran frase que espero que se lleven para siempre, para sus vidas y para todo lo que vayan a hacer. Los hombres nacen y viven libres e iguales bajo las leyes. Ninguno de ustedes es mayor que yo, ni yo soy mayor que ninguno de ustedes. Ustedes y yo somos iguales bajo la ley. Iguales. Y somos libres. Es un boom total. En ese documento se concentran las ideas básicas del liberalismo, que ya sabemos que es el liberalismo, y que son las bases de muchos de los gobiernos actuales.
Luego de todo esto, el 20 de julio del 79, Luis XVI huye y es arrestado. Curiosamente, entran en función alguien que se llama los girovinos y los jacondinos. De eso no les voy a hablar. Básicamente, de los jacondinos es importante que recuerden que de ahí salió un tipo que se llamaba Guillotin, que fue el que creó la guillotina, y Luis XVI es condenado a la guillotina, es el primero muerto en la guillotina. Después de eso, en 1795 se redacta una constitución. Es importante porque, y con esto voy a cerrar, es importante porque no se pudieron resolver los problemas de la revolución, ni de algunas incursiones militares enemigas. Entonces los militares crean algo que se llama el consulado. Se redacta una nueva constitución, la someten a votación, ganan los militares en esa votación y se crea algo que se llama el consulado. Y el consulado pone a alguien en el poder que es el primer dirigente, que es el primer cónsul de Francia, que se llama Napoleón Bonaparte. Por eso es importante llegar hasta ahí. Napoleón Bonaparte. ¿Listo? Este es el fin del resumen. ¿Preguntas, dudas, inquietudes, aclaraciones al respecto? Sé que fui muy a la carrera. No sé si tienen preguntas. ¿Ya se va a acabar la clase, chicos? Entonces ya la una. Espero sus apuntes. Para los apuntes tienen solo 5 minutos para mandarme las fotos al WhatsApp. Si quieren publicarlas ahí en el grupo, chévere. Si no, mándelos al personal por interno, mándenlas para que no se les llene de foto a todo el mundo. Mándenlas al personal, al celular del cual les he escrito todo el tiempo, de todos sus apuntes. ¿Listo? Les voy a dejar, digamos que a salir de la reunión, les voy a dejar estos 5 minuticos. Antes de que se acabe, les voy a dejar esta pantalla ahí para que en lo posible puedan copiar eso. Ahora bien, este material está publicado ya en el Classroom de la academia, ¿listo? De Diamond Academy, ¿listo? Ya está publicado ahí. En un rato les voy a pasar el link, pero eso ya está ahí, porque son clases que ya vimos. Profe, envió una pregunta, enviamos los apuntes a su interno. Sí. ¿Listo? Recuerden que la asistencia tiene una nota, la participación tiene una nota, que los apuntes tienen una nota. Solo tienen 5 minutos después de que se cierre la llamada para que me manden esos apuntes por foto. Si no los envían, yo asumo que no tomaron apuntes y se sacan 0. ¿Listo? Eso es. Chicos, muchas gracias. Espero que la clase les haya gustado. ¿Sí les gustó? ¿Sí aprendimos? ¿Listo? Llévense todo esto no solamente para un conocimiento académico, sino para que lo apliquen y vean de dónde es que salimos, qué nos trae como humanidad al día de hoy y cómo podemos utilizar todas esas herramientas que conocemos en favor de nosotros y para poder tomar decisiones a la hora de elegir un gobernante, de elegir una carrera o de tomar una decisión en nuestra vida. ¿Listo? Chicos, les mando un abrazo. Rico verlos. Chao, chao.